Ahí escuchábamos a Graciela Alfano que manifestó haber atravesado unos días con mucho dolor producto de esta enfermedad, de este virus del herpes zóster, un tema que preocupa y ocupa a la comunidad médica y a nosotros como informadores o informadoras, porque es algo que puede suceder. Si tuviste varicela en la infancia, bueno, el virus está, ahora nuestra doctora nos va a explicar mejor cómo es, pero existe la chance de que en algún momento ese herpes aparezca. Por eso es importante hablar de esto e informar. Y por eso está aquí con nosotros en los estudios de Argentina 12, la doctora Salomé Pileu. Así se dice, ¿no es cierto? Se dice así, sí, muy perfecto. bien. Bienvenida, Salomé, muchas gracias. Pero muchas gracias a ustedes por invitarme. Especialista en medicina interna y neumonología. Exacto. ¿Qué hay que saber, más allá de que partimos de este testimonio de Graciela Alfano? Hace tiempo que venimos informando acerca del herpes zóster. Recién Valen decía, viene a raíz de otra enfermedad, pero ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, para empezar, lo que dijo Graciela y lo que dijeron ustedes está perfecto. El virus de la varicela zóster se calcula que 90-95% de la población ya lo tiene en su cuerpo, porque en algún momento estuvimos en contacto. Hayas hecho una varicela o no, con o sin clínica. Ese virus, como muy bien dijo Graciela, ese virus se va después y se acantona en los ganglios de los nervios, que es como la base de los nervios, y se queda ahí. Se queda ahí, puede nunca hacer nada, pero 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida, después de los 50 años, si tienen alguna enfermedad grave, si tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que baje las defensas, algún trauma, algún problema serio, muchas veces se da en alguien que no tiene ninguna enfermedad, pero tienen un politraumatismo, un choque, algo que altere la capacidad, exacto, algo que altere la capacidad de defensa, y eso se manifiesta como el zóster. ¿Qué es el zóster? El zóster se manifiesta. Increíble, la verdad que el video de Graciela me lo hizo facilísimo. Muy bien, Graciela. Una genia. El virus sale de su ganglio y se manifiesta en el dermatoma, en el recorrido de ese nervio. No es algo difuso, no es como la varicela que teníamos de chicos, ¿se acuerdan que salían ampollitas por todo el cuerpo? No, esto es solo un recorrido del nervio, o 2 o 3 nervios, pero es bien limitado. Arriba y abajo no hay nada. Claro, por eso se llama popularmente culebrilla. Por eso se llama culebrilla, porque hace una línea, pero casi trazada con tiralíneas. Y el dolor, como viene del nervio, no es el dolor al que uno está acostumbrado, el dolor común, el dolor del golpe, el dolor del traumatismo, es un dolor de nervio, que es distinto. Es cuando pincha, cuando arde, cuando quema, cuando hay alteraciones en la sensibilidad de la piel. Claro. ¿Qué diferencia? Mucho más difícil de soportar, perdón. Claro, sí, sí. Mucho más difícil de soportar. Ese dolor cuando te golpeas el codo. El codo, exacto. Ese es un segundo insoportable, no me quiero imaginar a Graciela, ella contaba que le salió en la cara. Primero, que ahora vamos a hablar de los síntomas, pero unas ampollitas, y después el dolor se empezó a hacer mucho más intenso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el herpes zóster y los herpes que salen, que mucha gente también tiene, en el labio, que una vez cada tanto aparece, o en las zonas genitales? ¿Estamos hablando del mismo virus? Estamos hablando de la misma familia de virus, pero son virus distintos. Bien. Estos son virus. ¿Quiere decir que alguien que tiene no tiene el que tiene el herpes en el labio, o el herpes genital, o el herpes cutáneo en algún otro lugar, no es lo mismo que el zóster. Claro. Ok, está bueno saberlo porque uno dice herpes y lo primero que se viene es este herpes más seguro. habitual. Sí. Que cada tanto vas a saludar a alguien y dices, no, que me salió el herpes. Tal cual. Y quizás también más común. Es más común, es mucho más difundido y es muy inocente. Claro, no genera este daño o este dolor. No genera este dolor, no genera la neuralgia posherpética, que, bueno, la neuralgia posherpética es la complicación más frecuente y más molesta. Si bien el zóster localmente puede ser muy doloroso, si quieren ahora hablamos de eso, pero la complicación sistémica más frecuente es este dolor. La neuralgia posherpética es el dolor que persiste. Luego los 3 meses de haber tenido el herpes, cuando ya se curó, pero sigue doliendo. ¿Porque queda el nervio dañado? Queda el nervio, exactamente, queda el nervio inflamado, por decirlo de alguna forma, y es un dolor difícil de controlar. Pero, ¿qué rol? No, pensaba en la vacunación, ¿no? Porque hay vacuna. ¿Hay vacuna? Hay vacuna que se recomienda a los mayores de 50 años, se recomienda a todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica.
a aquellas personas que estén inmunosuprimidas o que vayan a ser inmunosuprimidas porque a alguien le hicieron un diagnóstico de una enfermedad oncológica, porque tenga que recibir un trasplante, por alguna enfermedad reumatológica, y a esas personas, antes de empezar con la inmunosupresión, la indicación es vacunarla. Porque es probable, como marcabas antes, Exacto, que tienen mucho más posibilidades que las personas que no le pasen. Bien. Igual que a las personas ancianas, son de las nuevas vacunas que entran en el calendario de los adultos mayores. ¿Y se ven casos cada tanto en jóvenes también o es muy extraño que eso? En un joven sano es muy extraño verlo. En un menor de 50 años, sin ningún otro problema de salud, es muy extraño verlo. Sería la indicación de que fuera a hacerse un control con su clínico, con su médico de cabecera, como para hacer un chequeo para ver que no tenga ningún otro problema concomitante. ¿Y qué situaciones pueden derivar? Porque vos recién decías, Salomé, que es típico este estrés post la enfermedad, que continúa el dolor varios meses. Ahora, Sí. ¿puede empeorar la situación o el cuadro producto del herpes zóster o se estima que una vez que se transita la enfermedad ya está, no hay posibilidad de que se agrave? ¿El zóster? Sí. El zóster tiene su evolución. El zóster tiene unos días de prodromos antes de tener las lesiones en piel, en donde puede haber un malestar general, puede haber una sensación de que hay algo que no está bien y todos lo asociamos con un cuadro gripal. Pueden haber en el dermatoma que va a ser afectado, en la zona de piel que va a ser afectada, una sensación rara, lo describe la gente. Hay veces como pinchazos, como descargas eléctricas y no ven nada a nivel piel hasta que empiezan a aparecer las primeras vesículas. Eso habitualmente, ese es el momento para hacer el tratamiento. Esto también tiene un tratamiento con antivirales, que según el antiviral que se elija, se hacen más cortos o más largos. 5 o 10 días, no son tratamientos eternos, y más o menos dosis según la medicación que se elija, pero la medicación existe y es efectiva. Cuanto antes se agarra. 80% de los casos tiene una evolución local. Lo más frecuente que pasa a nivel local es que se puede sobreinfectar. Entonces hay que tener mucho cuidado y es la principal razón, por favor, y hay mucha gente que no me va a querer, no vayan a las curanderas, que no les pongan la tinta china, que no les pongan ninguna otra cosa en los lugares donde salieron ampollas, donde esas ampollas solitas se van destechando, porque muchas veces son lugares en el tórax, a donde roza la ropa, en el cuello, donde roza el pelo, uno se toca, y al destechar eso, queda la dermis expuesta y si yo le agrego tinta china, el riesgo de que eso se infecte es muchísimo más grande y ahí se empieza a complicar. Claro. Complicaciones sistémicas existen. Existe la meningoencefalitis por zóster, existen cuadros graves, pero se suelen dar, para no traer miedo a nadie, en pacientes que ya tienen una enfermedad grave de base. Y se complica. Se suma. Y esto se suma, exacto. ¿Hay maneras de aliviar el dolor más allá del tratamiento? Vos decías agarrarlo a tiempo. Lo primero, para controlar el virus que no va a calmar el dolor, es dar los antivirales. Okay. ¿Sí? El aciclovir o el valaciclovir son las dos drogas indicadas que, dadas en las primeras 72 horas del brote, es lo que ayuda a que el brote no sea tan extenso y disminuye mucho la neuralgia posherpética. Si llego más tarde llegue cuando llegue, le tengo que dar, eso está mal lo que dije, le tengo que dar el tratamiento antiviral y le tengo que dar algo para el dolor. Claro. Le tengo que dar, según el dolor que tenga, un analgésico y tengo que darle los analgésicos tradicionales que todos conocemos, de menos fuerte a más fuerte, según sea el cuadro del paciente, pero tengo que darle también un tratamiento para el dolor neuropático, que no es lo mismo que las drogas que se usan para el dolor común, si quieren, para el dolor somático, para el dolor del golpe, de la torcedura. Claro, porque es del nervio. El dolor es del nervio. No es lo mismo y el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac, lo que quieran, no calma el dolor del nervio. Claro. Bien, bueno. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, es importante. Y en la mayoría de los casos acuden a tiempo porque circula la información, por eso es importante decir que a tiempo siempre es mejor, como en cualquier cuadro de salud. Pero, ¿qué es lo que solés ver, Salomé? Medio tarde. Yo tuve una época de mi vida que me dediqué a hacer tratamiento del dolor y la gran mayoría de los pacientes llegan tarde.
Porque se minimizan los síntomas. Porque se minimizan los síntomas. Muchas veces el paciente con una enfermedad inmunosupresora es el que concurre antes porque ya sabe que tiene esa enfermedad. El paciente que está en tratamiento oncológico tiene más las lucecitas de alerta prendidas. El adulto mayor es el que no concurre. Claro. ¿Y hay fiebre como en cualquier otro A veces cuadro sí, viral? a veces sí, a veces no. No es un síntoma. Y no es un síntoma marcador. Que tiene que aparecer. Bueno, y este mito que existía en un momento, digo mito porque de entrada considero que es un mito, pero vos nos dirás, Salomé, se decía que si daba la vuelta a la marca de la famosa culebrilla por toda la cintura sería o el torso, Te morís. te morís. Te morís. Bueno, no te morís. Yo no lo sabía eso. Sí, cuando se junta la culebrilla, las abuelas decían que te morís. La cabeza con la cola. sería. Sí, se muerde. Bueno, no te morís. Yo les dije que era del ganglio del nervio que sale y recorre el trayecto del nervio, Sí. el virus. Entonces, si sale de la derecha, no sale de la izquierda, Ajá. ¿sí? No es que es el mismo nervio que da toda la vuelta. Claro. Nosotros tenemos una columna vertebral de donde salen las raíces nerviosas que van a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Puede ser que haya alguien que tenga una afectación del ganglio derecho y del ganglio izquierdo y que pase, sí puede ser. ¿Es frecuente? No, pero en pacientes muy inmunosuprimidos, muy graves, puede pasar. Y yo sospecho que de ahí nació el mito urbano de cuando se juntan las dos partes de la columna, sí, porque tenés una inmunosupresión muy grave que dejó que Claro. el virus avanzara tanto. Me interesa para los que se están sumando ahora retomar esta recomendación de la tinta china. No a la tinta china. Si se quieren poner, no sé, la pulserita colorada, pónganse la pulserita que quieras. No pero se tiren nada. pero no se tiren nada sobre, salvo algunas cremas específicas, con el mismo antiviral, de hecho, que uno toma por boca. No se pongan nada no recetado por un médico, por favor, en la zona donde se brotó el herpes, donde salieron estas ampollitas. Claro, distinto sería querer sumar una terapia alternativa como puede ser el Reiki a distancia, pero sin... No la es recomendación invasivo. tuya es claro, que no haya algo invasivo. Nada sobre, por eso, externo, quieren hacer el Reiki, quieren hacer meditación, hagan lo que Sí, quieran. pero no No son las cosas que yo recomendaría, pero hagan lo que quieran. Claro. Pero por Dios, sobre la lesión, nada. Porque eso además se puede sobreinfectar, vos decías. Se puede sobre- Y algo muy importante, perdón, me acabo de acordar. ¿Es contagioso? El virus es contagioso, El líquido que tienen las ampollitas tiene virus. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado porque cuando uno quiere hacer un diagnóstico específico porque tiene alguna duda, uno destecha una de esas ampollitas y se podría hacer un cultivo o hacer una técnica de laboratorio para corroborar que está el virus del herpes zóster. ¿Sí? Entonces esas ampollitas están llenas de virus. No hay que tocar la ampollita, después que no vaya nadie más a tocar la ampollita, después a tocarse a sí mismo porque tiene el riesgo de contagiarse. Pero no a través de saliva. No a través de saliva. Eso es importante, claro. No a través de saliva, no a través del aire. No, es desde... Desde las lesiones. Claro, la lesión en particular y los elementos utilizados, quizá, por ejemplo, no Muy- sé, una toalla o... Muy poco. El virus, por suerte, vive muy poco en superficies. Bien. Está más bien en la herida. En la herida, Bueno, exacto. es importante tener en cuenta estas cosas porque ante determinados síntomas, ahora que también es época de dengue, lamentablemente, ante el primer síntoma decís, bueno, a ver, ¿qué puedo tener? Esto. Digo, teniendo en cuenta que acá hay un rango más acotado etario. Etario, sí. Y acuérdense, y lo más importante de todo esto, más allá de la sospecha y de la consulta, es que hay una vacuna. Hay una vacuna muy efectiva contra el zóster. Hay Mayores de 50. Mayores de 50, personas con enfermedades que los llevan a un inmunocompromiso, hay una vacuna. Y las zonas, Graciela Alfano contaba que tuvo en la cara, pero también puede ser en estos nervios de Lo acá. más frecuente son los nervios dorsales. Y sí. he visto, en el caso de mi abuela, por ejemplo, que tuvo acá en la axila. En la axila, pero son los nervios dorsales que claro. llegan hasta acá. Ah, bien. Y después puede quedar ese dolor. Y después puede quedar ese dolor. A las mujeres muchas veces nos pasa el síndrome del corpiño, que no toleran las cintas del corpiño. Hay que usar. No hay que usar mejor. No. ¿Cuánto puede durar el tratamiento para retomar eso? Depende del caso, me imagino. Depende de cada caso. Acuérdate que los antivirales son entre 5 y 10 días. Depende del antiviral que uno elija.
Y el tratamiento del dolor es caso a caso. Claro. Es absolutamente artesanal. Según el umbral de cada uno y lo que Obvio. está requiriendo para no sufrir, porque eso es quizás lo más difícil del herpes. Es lo más El dolor. difícil, el dolor. Y el dolor cuando se hace crónico, piensen que de los pacientes que tienen zóster, 1 de cada 5 termina con dolor crónico. Y ese dolor crónico es incapacitante, es limitante, altera toda la psiquis del paciente. La verdad que el dolor crónico es muy feo. ¿Se puede hacer rehabilitación, perdón, Guada? No, por favor. De los nervios, o sea, de la zona afectada con No, no se hace, no es necesario hacer rehabilitación y no cambia la rehabilitación. Es el tratamiento del dolor neuropático lo que les cambia la evolución. Bien. No, por la vacuna, la duda sobre si es recetada, uno puede concurrir, es paga, ¿cómo es la dinámica? La vacuna no entra en calendario. Claro. Y sí, siempre se pide que tenga la receta del médico. Claro. En una dosis. Son 2 dosis. Ah, 2 dosis. Son 2 dosis. Y cubre de por vida. Y cubre de por vida. Es 0 y entre 2 y 6 meses para la población general. Y para los pacientes inmunosuprimidos se recomienda que el intervalo sea más cortito, que sea 0 y 1 o 0 y 2, según el tiempo que uno tenga. Salomé, hay otro tema que nos convoca, que vamos a hablar en instantes, que tiene que ver con el incendio Sí. en Ezeiza y este peligro, este riesgo respecto a los agrotóxicos. De todos modos, para ir cerrando tema herpes zóster, mientras compartimos las imágenes, creo que quedó bastante claro todo lo que respecta a prevenir, concurrir al médico cuando aparecen los primeros síntomas. Exacto. Si tuvieras que hacer un lineamiento general que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, cuando uno tiene una lesión o un dolor, que es un dolor atípico, limitado a una zona muy delimitada del cuerpo, ya sea el tórax, ya sea los brazos, ya sea la cara, concurrir al médico. Si uno ve lesiones ampollares, no ponerse nada casero, manejarlo con mucha higiene y concurrir a un centro de salud, que el diagnóstico es 99% de las veces es solo viendo las lesiones el médico va a poder hacer el diagnóstico y ponerles un tratamiento. Concurrir rápido porque empezar el tratamiento dentro de las 72 horas de comienzo cambia la evolución del cuadro. Salomé, te vamos a robar un par de minutitos más, porque sin dudas el tema del día tiene que ver con lo que Guada recién mencionaba, con el incendio en Ezeiza, para preguntarte específicamente sobre estos casos, cuáles son las recomendaciones mientras vemos estas imágenes de lo que sucedía en este polo industrial. Y afortunadamente, recién lo hablábamos con el director de una de las clínicas que recibió la mayoría de las personas heridas, están todos bien, están a salvo, no se han reportado fallecidos hasta el momento y la situación alarmante ha bajado, ¿no? Ha desescalado, por suerte, pero esto nos da la pauta de que hay mucho que no sabemos o situaciones así de emergencia en las que lógicamente no sabemos cómo actuar y qué precauciones tomar. Sabemos que por incendios que han sucedido, porque uno como ciudadano por ahí tiene sí esa información, el monóxido de carbono, la inhalación de monóxido puede ser muy perjudicial para la salud, Seguro. incluso fatal. ¿Qué recomendación darías vos pensando en quienes están cerca o en quienes están en las inmediaciones de este lugar, de cualquier incendio que se produzca en un caso así? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Lo mejor que se puede hacer, es tratar de estar en su casa, de controlar la ventilación, tratar de, si es necesario salir, usar, algo hablaba el director de la clínica de lo que nos enseñó la pandemia, y es verdad, usar barbijos. Hoy veía a varios periodistas que estaban usando barbijos de los N95 que aprendimos a usar en la pandemia, porque van a filtrar el 95% de las partículas que, como ustedes bien decían, no sabemos qué tan tóxicas son. No sabemos. Sabemos que hay partículas irritativas por el mismo incendio, porque se volatilizaron un montón de componentes de la estructura de estas fábricas. Ahora, ¿qué más se volatilizó? No lo sé. Por lo tanto, me tengo que proteger. Hay que estar alerta a todos los pacientes, tengan la edad que tengan, que tienen enfermedades respiratorias crónicas, que puede ser un momento en que necesiten el famoso rescate que los médicos les indicamos alguna vez. Entonces, estar atentos en los chiquitos, en los bebitos, en los abuelos.
que puede ser que tengan más falta de aire, que tengan más necesidad. No es un momento de salir a hacer ejercicio, no es un momento de sacar a pasear el perro, el gato, lo que sea. Tratar de quedarse en su casa y usar protección. Mucha gente que se quiso quedar en su casa, ¿no? Sí. Y además la distancia prudencial con este polo industrial tomó esas recomendaciones, ¿no? Es Eso es buenísimo. encerrarse. O sea, Exacto. cerrar ventanas y puertas y no salir, y de esa Sí. forma estás protegido. Y esa forma es la mejor forma que tenés para protegerte. A ver, idealmente te diría, andate. Claro. Pero La A medida eso de lo me posible. refiero con que a veces no sabemos qué hacer, porque en el momento no tomás dimensión o no sabes, pero estás viendo una cosa descomunal de película de ciencia ficción, parece, porque la imagen... sí, la imagen muy es de impactante. película. Y uno no sabe si huir o huir es peor. Obviamente que cada caso es cada caso, pero a nivel respiratorio por lo menos tener esta recomendación de exacto. cuanto más al resguardo mejor. El tema es que hubo muchas viviendas en las que y comercios en las que estallaron los vidrios y las puertas, es decir, ni Bueno, siquiera en ese momento tratá de irte. De irte Lo que pasa y es que taparte. de taparte e irte. Claro. Y dejas tu casa y es muy Sí, complejo. horrible. Ahí viene la otra Ahí parte. viene la otra ¿no? parte, Que exacto. No tiene que ver con la medicina, Que sino con lo social, los ¿qué hago bienes. con mis cosas, con Total. mi casa, con... Y respecto a síntomas de los cuales hablaban en las primeras horas del incendio, si uno registra tos, falta de aire y Exacto, demás. irritación de las vías aéreas, irritación de los ojos, irritación de la nariz, consultar, tratar de consultar. Directamente, Tratar de consultar, sí. Algo que hablaba el director de la clínica muy bien, que hicieron un relevamiento muy rápido de qué centros de salud habían más cercanos, con qué capacidad de respuesta, de ventiladores, de auxilio para las insuficiencias respiratorias. Si yo solo tengo un cuadro de vías aéreas superiores, no consultes al hospital que está al lado del polo industrial. Trata de irte un poquito más lejos a un lugar en donde los casos graves no lleguen. Claro. Claro, eso Sí. tiene sentido. Para cualquier situación, digo, tomamos esto como Exacto. ejemplo, porque es el tema del día, pero a mí, por ejemplo, me tocó presenciar un incendio enfrente de mi casa. Ay. Incluso en esa situación, un incendio grande de una casa Sí, importante, la desesperación porque sentíamos los vidrios temblar y calientes y no sabés lo que puede pasar. Afortunadamente no se extendió, pero digo, fue una situación en la que también era abrimos, no abrimos, nos quedamos adentro, nos quedamos afuera teniendo un niño, después se puede salir y está todo bien, o hasta qué momento no es recomendable sin taparse la boca. Sin las vías. protección. Y ahí va a depender de todo lo que decían ustedes antes. De si llueve, no llueve, el viento, para dónde va el viento, para dónde van las partículas. Obviamente no vas a salir a correr por la vereda donde hubo el incendio ayer. Claro. Tratar de controlar lo que es la hiperventilación dentro de lo que se puede. Sí, y también es cierto que por muchos días, con esta magnitud de incendio, queda en Van el a quedar ambiente, por lo partículas. menos, Sí. claro, partículas y mucho olor. Va a quedar mucho olor, lo que nosotros percibimos como olor, aquel que tiene alguna patología que sensibiliza su vía aérea lo va a percibir como un irritante. Entonces, que sepan que va a ser normal estar más sensible que de costumbre. Bueno, sí, eso también lo determinarán las autoridades locales, ¿no? De las Seguro. indicaciones que vayan dando hasta qué momento la protección, hasta qué momento el aislarse de la zona. Exacto, eso es momento a momento, porque si llueve va a cambiar, Sí. si Claro. cambia el viento cambia. Entonces eso hay que escuchar, hay que poner, diría mi madre, la radio y ver Sí. qué dicen las autoridades locales. Sí. Exacto. Porque después, por retomar la vida normal, bueno, todavía no tenemos información, pero digo, también está la decisión de uno o de la familia de si tenés No, la por posibilidad supuesto. de alejarte. tomar Bueno, ese precaución. uno lo dice muy felizmente, aléjese. ¿Y a dónde? No todo el mundo Claro, totalmente. tiene a No es dónde tan irse. fácil. No es tan fácil. Claro, No es tan claro. fácil. Pero bueno, sí tener en cuenta estos recaudos y el taparse, ¿no? Como saber Porque que si hay fuego y hay humo, las vías respiratorias están expuestas y existe un riesgo, por lo tanto es importante. Es importante taparse con lo mejor que tenga uno. Si a alguien le quedó un N95 de la pandemia, úselo. Usar anteojos, usar antiparras, lo que sea, pues los ojos también se irritan mucho. Controlar con eso. Muy bien. Salomé, un placer dialogar Gracias. con Pero vos, muy muchas didáctico, además, Sí. para nosotras al menos nos sirvió muchísimo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.